le presentamos A Través de la Biblia. Y llegamos ahora al capítulo 22. En este capítulo, los judíos conspiran contra Cristo. Los apóstoles preparan la Pascua. Cristo instituye la Cena del Señor. Consideraremos también su agonía en el huerto, la traición de que fue objeto. Veremos además que Cristo sana la oreja de Malco y es negado 3 veces por Pedro. Es en el Evangelio según San Lucas donde encontramos los detalles de la celebración de la Pascua, de la agonía de Cristo en el huerto de Getsemaní, la traición, arresto y el juicio de Jesús ante el Sanedrín y la negación de Simón Pedro. En este capítulo nos acercamos a la sombra de la cruz. En nuestro estudio entramos ahora en la sección que trata los últimos días de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Todos los incidentes que se mencionan en este capítulo ocurrieron precisamente en el día antes de la crucifixión. Fue un día lleno de actividad, y aquí Lucas solamente cuenta un segmento de lo que ocurrió en aquel día. Omite, por ejemplo, el incidente en el cual Jesús lavó los pies de sus discípulos. Aquel día anterior a su asesinato fue un día de crisis, en el cual todo lo que ocurrió señalaba hacia la cruz. Todas las transacciones de aquel día nos obligan a mirar hacia el Gólgota. Todo estaba ya preparado para el evento de la crucifixión. El Dr. Forsyth lo expresa de la siguiente manera: la cruz es el centro de la gravedad del mundo moral. Encontramos aquí al cielo, al infierno y la tierra alistándose para la cruz, y la manera en que lo hacían lo encontramos en los primeros versículos de este capítulo 22. Los príncipes religiosos estaban maquinando contra él, y estos representan la tierra conspirando contra él. Judas conspiró diabólicamente para traicionarle, y él representa al infierno que conspiraba contra él. Luego, en los versículos 7 hasta el 13, vemos cómo Jesús y sus discípulos planean la última Pascua juntos. Y esta es la preparación celestial para la cruz. Comencemos pues nuestro estudio leyendo el versículo 1 de este capítulo 22 de San Lucas. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y esta es la Pascua en que Jesucristo mismo sería el Cordero que moriría. Notemos que Jesús había venido a Jerusalén. 6 meses antes, en Cesarea de Filipo, resueltamente se había encaminado hacia Jerusalén para morir. Todo lo que había hecho desde aquel momento en adelante era dar un paso tras otro hacia Jerusalén. El monte de la Transfiguración y la llamada entrada triunfal están ahora detrás. Es el tiempo de la Pascua. Y Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, morirá. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 22 de San Lucas. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Los príncipes religiosos le habrían prendido enseguida para matarle, pero le tenían miedo al pueblo. El versículo 3 nos dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ahora, al leer ese versículo, surge esta pregunta: ¿es posible que un cristiano, un verdadero creyente, sea poseído por los demonios? ¿Es posible que Satanás o un demonio entre en un cristiano? La respuesta, por supuesto, es que no. Sin embargo, es posible que sea poseído un miembro de alguna iglesia que no haya sido salvado. Hay ciertos miembros de iglesias de los cuales se puede decir con certeza que están poseídos de los demonios. Sería difícil explicar su conducta en cualquier otra forma. Amigo oyente, si usted simplemente se mete en las actividades incidentales de una iglesia cristiana, escuchando la prédica del Evangelio, sin hacer nada más que reunirse periódicamente con el pueblo de Dios, si solo va a la iglesia para calentar el asiento, le advertimos que el día llegará cuando Satanás entrará en la casa desocupada. Uno de los demonios, o Satanás mismo, tomará posesión de su vida. Eso es lo que le sucedió a Judas, quien había estado junto con los discípulos, pero quien al fin había rechazado a Jesús. Bueno, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así que tenemos que despedirnos. Continuaremos, Dios mediante, el estudio de este capítulo 22 del Evangelio según San Lucas en nuestro próximo programa. Es nuestra ferviente oración que el Señor inunde su vida con las ricas bendiciones del cielo. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Y en nuestro programa anterior hablábamos de Judas, por sobrenombre Iscariote, y cómo Satanás había entrado en él. Y dijimos que lo que había sucedido con Judas es que a pesar de haber andado con Jesús y junto con los discípulos, al final se hizo evidente que en realidad había rechazado a Jesús.
Continuamos hoy leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 22 de Lucas. Y este, es decir, Judas Iscariote, fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Los príncipes religiosos habían estado preguntándose en cuanto a la manera en que podrían prender al Señor Jesucristo cuando Judas vino y ofreció traicionarle. Continuemos con el versículo 6 de este capítulo 22 de San Lucas. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahora creemos que este complot se desarrolló más o menos así. Esperemos, dijeron, hasta que la multitud salga de Jerusalén. Esperemos hasta que esté solo para que podamos prenderle, hasta cuando el pueblo no sepa qué es lo que estamos haciendo. Planeaban prenderle secretamente. Ahora Judas tendría que esperar y dejar que los príncipes religiosos decidieran cuándo sería la hora propicia. En realidad esa hora nunca llegó. Por eso Jesús dio el pan a Judas en el aposento alto durante la Pascua y le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. La hora ha llegado, apúrate». Y Judas hizo exactamente eso. Esto es lo que nos cuenta Juan en su Evangelio capítulo 13. Y pasamos a considerar ahora los planes que hace Jesús para la última Pascua y la institución de la Cena del Señor. Jesús y sus discípulos ahora planean la última Pascua. Leamos los versículos 7 hasta el 13 de este capítulo 22 de San Lucas. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?» Él les dijo, «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces se los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí». Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. No vemos ningún motivo de atribuirle algún carácter milagroso a este pasaje. Nuestro Señor Jesucristo había ido a Jerusalén muchas veces. Seguramente ya conocía al hombre que tenía este aposento alto. De seguro que Él le había dicho a nuestro Señor, «Cuando estés en Jerusalén, trae acá a tus discípulos». Probablemente el Señor ya había hecho los preparativos con este hombre para el uso del cuarto, y ahora le estaba dando a saber que lo necesitaba en esta ocasión para poder celebrar allí la Pascua con sus discípulos. Sigamos adelante ahora con el versículo 14 de Lucas capítulo 22. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Esta es la ocasión de la última Pascua, y Judas, a pesar de ya haberse decidido a traicionar al Señor Jesucristo, estuvo presente. Leamos ahora los versículos 15 al 18. Y les dijo, «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». En la celebración de la Pascua, la copa circulaba 4 veces, y creemos que el Señor participó cada vez hasta la última vez en que la copa pasó ante Él. Esa última era designada la copa de gozo, pero Jesús no la tomó. Surge entonces la pregunta, ¿y entonces no participó Jesús de esa copa? Ahora creemos que sí, que la bebió, pues en la cruz le dieron vinagre para tomar, y ¿recuerda usted lo que se dijo de él? El escritor a los Hebreos en el capítulo 12 de su carta, versículo 2 dice, «Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz». Es decir que bebió la copa de gozo en la cruz. Esa fue la última copa. Anteriormente Jesús había preguntado a sus discípulos Santiago y Juan, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Allá en el capítulo 20 de Mateo, versículo 22. Y ellos dijeron que creían que podían, pero no les fue posible. Bueno, notemos ahora lo que hace Jesús. De las brasas agonizantes de una ceremonia del antiguo pacto, Jesucristo, con su soplo de la nueva vida, hace surgir las llamas del nuevo y glorioso pacto que produce vida eterna.
Leamos los versículos 19 y 20 de este capítulo 22 de San Lucas. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El Señor tomó dos de los elementos más frágiles y perecederos en el mundo como símbolos de su cuerpo y su sangre. Si usted deja el pan y el vino de una noche a la mañana, los dos se echan a perder. Cuando Él erigió un monumento, no lo hizo de bronce ni de mármol, sino de dos elementos frágiles que perecen. Declaró que el pan hablaba de su cuerpo y que el vino hablaba de su sangre. El pan representa su cuerpo partido, no el hueso quebrado, sino el cuerpo quebrantado, porque Jesucristo en su carne fue hecho pecado por nosotros, como lo declara el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. No creemos que ni aún se veía como ser humano cuando le bajaron de aquella cruz. Debido a los azotes y todo el maltrato que recibió, se cumplió lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53 de su profecía, versículo 2. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. La fiesta de la Pascua, que por centenares de años había observado el pueblo de Israel, anticipaba la venida del Señor y su muerte. Ahora, Él se para a la sombra de la cruz, y esta sería la última Pascua. La fiesta de la Pascua ha llegado y ha sido cumplida. Hoy en día nosotros nos reunimos en la mesa del Señor y examinamos nuestros corazones. Lo que hacemos en esta mesa es en memoria de Él. Miramos atrás, es decir, echamos una mirada retrospectiva a lo que Él hizo por nosotros en la cruz y anticipamos su segunda venida, como lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, cuando dice, Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Notemos ahora que Jesús anuncia su traición. Leamos el versículo 21 de este capítulo 22 de Lucas. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El que iba a traicionarle estaba entre ellos. Hay quienes creen que Judas en realidad salió antes de la institución de la Cena del Señor. Y creemos que eso fue lo que ocurrió. Tengamos en cuenta que en su relato, Lucas solo nos da aquellos hechos necesarios para el propósito de su comentario. Por su parte, Juan, en su Evangelio capítulo 13, versículos 26 al 30, establece claramente que durante la Pascua, nuestro Señor, mojando el pan, lo dio a Judas y le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». Y que inmediatamente Judas salió. Sigamos ahora con la lectura de los versículos 22 y 23 de este capítulo 22 de San Lucas. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Aparentemente, cada uno de los discípulos creía que era capaz de negar y traicionar al Señor. Ahora, si usted es honesto, amigo oyente, bien sabe que también usted podría traicionarle. Si Cristo no guardara su mano sobre mí, también a mí me sería posible traicionarle. También yo podría negarle durante los próximos 5 minutos. Sin embargo, doy gracias a Dios que Él no quitará su mano de mí y me regocijo en eso. Esto es lo que Dios ha prometido en su palabra y yo creo en su palabra. Pasemos ahora a considerar la grandeza en el servicio. Leamos el versículo 24 de Lucas capítulo 22. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahora note usted que estos hombres que recién habían reconocido hasta dónde podrían bajar, también aspiraban ahora a ser los mayores. ¿Puede usted imaginar tal cosa, amigo oyente? Allí mismo, a la sombra de la cruz, estos hombres están codiciando el mayor puesto en el reino. Pero esto no debiera realmente sorprendernos tanto, puesto que vemos que ocurre lo mismo en la iglesia hoy en día. Sigamos leyendo los versículos 25 al 27 de este capítulo 22 de Lucas. Pero él les dijo, «Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve.
Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor les está diciendo que Él había tomado el puesto más bajo. Eso es lo que Él hizo cuando tomó el lugar mío y el lugar suyo en la cruz, amigo oyente. Es como un amo que se levanta de la mesa para decirle a su siervo, siéntate a comer y yo te serviré. Cuando Jesucristo vino a la tierra, todos los hombres debieran haberle servido a Él. Pero en lugar de eso, fue Él quien sirvió a los hombres. Nos ha puesto una mesa de salvación y nos ha invitado a esta gran fiesta de la salvación. Leamos ahora el versículo 28 de Lucas 22. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. El Señor es bondadoso en gran manera, y así alaba a los discípulos por haber permanecido con Él en todas sus pruebas acá en la tierra. En los versículos 29 y 30, el Señor Jesús continúa hablando. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Estamos seguros que los apóstoles tendrán un puesto especial en el reino, pues ellos llenaron la brecha entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Salieron de la economía, es decir, del sistema del Antiguo Testamento, y pasaron a la economía del Nuevo Testamento. Y ni usted ni yo nos hallamos en aquella posición hoy en día. Ninguno de nosotros podrá hallarse en aquel puesto en particular, porque cronológicamente fueron ellos quienes llenaron la brecha. Les será dado un puesto prominente en el reino, y ellos no solo comerán y beberán en la mesa del Señor, sino que también se sentarán en tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Dios tiene grandes cosas guardadas para sus hijos que revelará en el futuro. Creemos que todos los redimidos podrán ocupar puestos bastante elevados. Usted, amigo oyente, ¿está trabajando para obtener un puesto en el cielo? Compréndanos bien, no queremos en manera alguna decir que debe trabajar por su salvación. Usted no trabaja para obtener su salvación, pero sí debe trabajar para obtener un puesto en el cielo. Es decir que usted va al cielo solo por la gracia de Dios, pero será juzgado según las obras que haga durante su vida después que haya sido salvo, para ver cuál puesto será el suyo. ¿Tiene usted interés en las buenas obras? Debe tener un interés vital en ellas. Ahora bien, creemos que lo único que Dios juzgará es el ejercicio del don que Él nos haya dado. Nos da un don especial cuando entramos a formar parte del cuerpo de creyentes, en el momento que aceptamos la salvación, y hay literalmente miles de dones. El tema de los dones es un tema que es sumamente interesante. ¿Sabe usted cuál era uno de los dones en la iglesia primitiva? Había una mujer llamada Dorcas y ella cosía, es decir, ella era costurera. El coser era su don, ella hacía ropa. Las viudas que de otra manera no tendrían ropa, se ponían la ropa que Dorcas les había hecho. Usted, amigo oyente, recibirá recompensa según el ejercicio del don que Dios le haya dado. Usted tiene la responsabilidad de ser fiel en el ejercicio de su don. La vida cristiana, nuestro diario vivir, es cosa muy importante delante de Dios, amigo oyente. Y pasamos ahora a considerar el anuncio que hace Jesús en cuanto a la negación de Pedro. Leamos los versículos 31 y 32 de este capítulo 22 de San Lucas. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La frase, una vez vuelto, se refiere al tiempo cuando Pedro tendría un cambio de corazón y de mente, y su fe aumentaría. Y entonces, en aquella ocasión, ocurriría un cambio tan grande en Pedro, que a él le sería posible fortalecer a sus hermanos. Ahora, el Señor sabía que Pedro le negaría, pero aún así le dijo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. El Señor, amigo oyente, es nuestro intercesor. Él sabe cuando usted está al borde del fracaso y el tropiezo. Si usted le pertenece, amigo oyente, Jesucristo ya ha orado por usted que su fe no falte. Si le pertenece, su fe no faltará, aunque usted fracase. La razón por la cual su fe no va a faltar es porque Jesús ya ha orado por usted. ¡Qué cuadro de su amor, amigo oyente! Ahora en Juan capítulo 17, versículo 9, leemos que nuestro Señor oró al Padre diciendo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste,
porque tuyos son. El Señor no ora por el mundo. Él ha mandado que usted y yo hagamos eso. Cristo murió por el mundo, y no se le puede pedir que haga más que eso. Murió por el mundo, pero ora por los suyos para que sean guardados mientras están en el mundo. Y el Señor Jesucristo oró por usted aún hoy mismo. Puede ser que usted no haya orado por sí mismo hoy, pero Él sí ha orado ya por usted. Más adelante, a Pedro le sería posible fortalecer a sus hermanos. El hombre que ha sido tentado y probado es el hombre que realmente puede ayudar a otros, aun si él mismo ha fracasado y vuelto luego al Señor. Por eso mismo creemos conveniente enviar siempre a un borracho que desea ayuda espiritual, por ejemplo, a hablar con un ex borracho, alguien que ha experimentado el poder de Cristo liberándolo de su vicio, porque no a todos nos es posible hacer este trabajo. Se dice que un borracho en una gran ciudad fue a visitar en cierta ocasión a un pastor evangélico para pedirle ayuda espiritual. Después de haber conversado por un buen rato, el borracho dijo: «Pastor, usted simplemente es una buena persona». Pero él no creía que el pastor podía comprender su caso, y tenía razón, porque este pastor nunca había sido un borracho. Sin embargo, el pastor conocía al hijo de un presidente de banco que había sido un borrachín antes, pero que ahora había encontrado al Señor Jesucristo. Y le pidió entonces que fuera a hablar con este borracho. Así pues, este hombre fue a hablar con el borracho y le dijo: «Guillermo, tú sabes que solíamos beber juntos, pero Jesús me ha salvado y quiere salvarte a ti también». Y así, después de conversar un buen rato y darle su propio testimonio de cómo Dios le había rescatado y librado de su vicio, Guillermo aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y lo hizo porque alguien que una vez había sufrido lo que él estaba sufriendo, pudo ahora fortalecerle. El hombre que ha pasado por una experiencia, él mismo es quien mejor puede ayudar a otro. Volviendo ahora al caso de Pedro, escuchemos lo que él expone a Jesús. Él le dijo: «Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte». Ahora Pedro hablaba en serio, pero lamentablemente no se conocía a sí mismo. Y muchos de nosotros en realidad no sabemos lo débiles que realmente somos. Ahora note usted lo que dice el Señor aquí en el versículo 34 de Lucas capítulo 22. Y él le dijo: «Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces». Pedro simplemente no creía que podría negar al Señor Jesucristo. Pero como bien lo sabemos, antes de pasar aquella noche, Pedro negó al Señor 3 veces. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, por esta ocasión. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor colme su vida con las ricas bendiciones del cielo. Continuando con nuestro estudio del capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, comenzaremos hoy leyendo el versículo 35, donde Jesús amonesta a los discípulos en cuanto al futuro. Leamos pues el versículo 35 de este capítulo 22 de San Lucas. Y a ellos dijo: «Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo?» Ellos dijeron: «Nada». Es maravillosa la manera en que los discípulos tuvieron la provisión necesaria durante aquel período particular en que el Señor les mandó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora los va a mandar en una nueva misión con un nuevo mensaje. En realidad tendrán oyentes nuevos, porque no será limitada su misión solo a Israel, sino que les llevará a todo el mundo. Continuemos con el versículo 36. Y les dijo: «Pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una». Mejor es que usted prepare su maleta y busque los cheques viajeros si es que va a salir para servir al Señor hoy en día publicando el Evangelio. Es mejor que se prepare. Y es bueno también que se proteja. Ese debate en cuanto a si un buen ciudadano que cumple la ley debe poseer un arma de fuego o no, es un debate que ha existido ya por muchos años. Personalmente creemos que uno debe tener derecho a tener su arma de fuego en el hogar. Vivimos en días difíciles. La situación es tal que los jueces amedrentados por el AMPA han dejado sueltos de las cárceles a unos perros rabiosos. Ahora, si un perro rabioso entra en casa y ataca a mi hijito que está allá afuera jugando, ¿sabe usted lo que yo haría? Pues buscaría el arma de fuego y le daría muerte a ese perro, fuese un perro de 2 patas o de 4. No importa lo que opinen estas personas débiles y de 2 caras que se creen tan bondadosas, porque mi intención es proteger a mis seres queridos.
El Señor dijo, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Amigo oyente, vivimos en días que requieren que tengamos espada y tenemos que reconocer esto. Si no resistimos la maldad hoy en día, todo tipo de maldad nos caerá encima. Ahora alguien dirá quizá, ¿está usted hablando como un predicador cristiano? Por supuesto que sí, amigo oyente. Y ojalá que muchos predicadores más hablaran así. Continuemos ahora con el versículo 37 de este capítulo 22 de San Lucas. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Cuando los enemigos del Señor Jesucristo le crucificaron, eso terminó su pago por los pecados del mundo. Después que la lanza penetrara en su costado, solo le tocaron manos amantes. Ahora el versículo 38 dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. El mandato extraño en cuanto a la espada ocurre solamente aquí en el Evangelio según San Lucas. La aplicación de esta sección parece decirnos que no debemos hacer nada más que lo que sea necesario en cuanto al protegernos a nosotros mismos. No es necesario hacer de nuestra casa una guarnición armada, pero sí necesitamos protegernos. Creemos que es necio quitar las armas de fuego de aquellos que observan la ley, porque los bandidos, aquellos que viven fuera de la ley, sí tendrán armas de fuego. Pero por otra parte, armarse más de lo necesario, en este caso, tener más de 2 espadas, como dice aquí el versículo 38, le pondría técnicamente a uno entre los transgresores. Y pasamos ahora a considerar otro aspecto. Jesús va a Getsemaní. La experiencia de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní es una de las porciones que creemos que ha sido mal entendida y más que cualquier otra porción en toda la palabra de Dios. Y debemos tener en cuenta que Getsemaní es tierra santa. Y en cuanto a mí se refiere, debo quitarme los zapatos espirituales al pararme en este lugar sagrado y quitarme también el sombrero espiritual y clavar la mirada en él. Son muchos los que cantan tan ligeramente, yo te seguiré en el huerto. Pero la verdad, amigo oyente, es que yo no puedo seguirle en el huerto. Lo mejor que me es posible hacer es pararme afuera y escuchar caer aquellas gotas de sangre y escuchar su llanto. No cantaríamos aquel himno si en realidad supiéramos el significado verdadero del huerto de Getsemaní. Creemos que en cierta manera es una forma de blasfemia, por decirlo así, que una persona cante aquel himno y luego dé toda suerte de excusas cuando vienen dificultades. Pero son muchos los que cantan o dicen estas palabras y son los primeros en ausentarse de la iglesia porque ha caído una gota de lluvia o cualquier otro problemita. El Señor Jesús dejó a los discípulos fuera del huerto, y yo, amigo oyente, me quedaré con ellos y escucharé desde afuera la agonía de su alma. Si nuestros corazones son sensibles, daremos gracias a Dios por Él que tomó la copa de nuestro dolor y sufrimiento, bebiéndola hasta lo último. En el aposento alto tomó la copa y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Como lo vimos ya en los versículos 17 y 18 de este capítulo 22 de Lucas. He descubierto que la copa mía es dulce donde quiera que la haya bebido. Él bebió la copa amarga para que la copa mía fuese dulce. Hay un misterio y una profundidad en cuanto a aquel huerto, pero no hay allí ninguna ambigüedad ni vaguedad. Hacemos bien en adorarle al verle en el huerto y al escuchar las notas de su voz. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero algún día entenderemos más acerca de nuestro Señor. Fue Gregorio de Nazianzun quien escribió hace ya muchos años, amo a Dios porque le conozco, le adoro porque no le puedo comprender. Así pues, amigo oyente, repito que yo le adoro en el huerto de Getsemaní y no trato de obtener todas las respuestas. Leamos ahora los versículos 39 y 40 de Lucas capítulo 22. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Hay 2 expresiones en este pasaje que son muy interesantes. La primera es, como solía, y la segunda es, a aquel lugar. Al parecer, el Señor no se quedó en la ciudad de Jerusalén de noche.
Hemos visto que esto fue verdad también en la llamada entrada triunfal. Había sido rechazado por la ciudad y por tanto él rechazó también a la ciudad. Pasó cada noche durante la última semana de su vida, o bien en el huerto de Getsemaní, o bien en Betania. Después de la cena del Señor, salió al huerto. En aquella última noche, se realizó allí una transacción no muy familiar. Jesucristo luchó con un enemigo invisible, pero venció allí al enemigo y obtuvo la victoria. La victoria del Calvario, amigo oyente, fue obtenida, fue ganada en Getsemaní. Porque como usted recordará, en el principio del ministerio de nuestro Señor, Satanás vino y le tentó. Satanás le ofreció a nuestro Señor los reinos del mundo si tan solo le adoraba. Claro que tendría que evitar la cruz. Luego se nos dice que Satanás se apartó de él por un tiempo. Ahora, ¿cuándo regresó Satanás? Creemos que Satanás volvió muchas veces, pero Satanás hizo un esfuerzo especial en el principio del ministerio del Señor para hacerle evitar la cruz. Y ahora, al final de su ministerio, Satanás le ataca una vez más y le tienta tratando de hacerle desviarse de la cruz, hacerle olvidarse de la cruz. Usted recordará, amigo oyente, que durante su ministerio, el Señor les dijo a sus discípulos que Él sufriría muchas cosas y que sus enemigos le matarían, y que Pedro le contestó según Mateo 16:22, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». ¿Recuerda entonces la contestación del Señor a Pedro? En Mateo 16:23, el Señor le dijo, «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». La cruz de Cristo, amigo oyente, no se halla en la teología de Satanás. Fue Satanás quien vino donde estaba Jesús en el huerto. Fue en este tiempo que el Señor les dijo a sus discípulos, «Orad que no entréis en tentación». Continuemos ahora leyendo los versículos 41 y 42 de este capítulo 22 de San Lucas. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». ¿Cuál es la distancia que uno puede tirar una piedra? Pues bien, esa fue la distancia que el Señor se apartó de sus discípulos. Se arrodilló para orar. Satanás venía a encontrarlo en el huerto. Cristo oró que la copa sea quitada. Ahora, este es un tópico que ha causado mucha discusión. Hay quienes creen que el Señor tenía miedo de morir antes de llegar a la cruz. Bueno, no queremos ser dogmáticos, pero no creemos que eso sea verdad. No vemos ningún sentido en ello. No hay ningún mérito en la cruz romana. No hay ningún mérito en la madera. El mérito lo encontramos en la persona que murió. Si Jesús hubiera muerto en la horca o en una silla eléctrica, su muerte siempre habría tenido el mismo valor. Si Cristo hubiera muerto en el huerto de Getsemaní, todavía habría sido su muerte la que tendría el mérito. Ahora creemos que la copa era la cruz, y no queremos decir con esto que hablamos del sufrimiento mortal. Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. Ahora, Él es el Santo de Dios. Y cuando el pecado mío fue puesto sobre Él, le fue repulsivo, repugnante. No sé de dónde hemos sacado la idea de que somos tan atractivos para con Dios. Mi pecado que fue puesto sobre Cristo fue repulsivo y terrible. Fue terrible y por un solo momento Él se rebeló contra eso. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, dice, «Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». Fue en el huerto de Getsemaní, bajo la sombra de la cruz, que Satanás, el tentador, vino a ofrecer al Señor una vez más la corona sin tener que llevar la cruz. Sin embargo, el Señor había venido a hacer la voluntad del Padre, y por eso pudo decir, «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Se entregó a la voluntad de su Padre, pero el pecado suyo y el mío, amigo oyente, le fueron repulsivos. Leamos ahora el versículo 43 de este capítulo 22 de Lucas. «Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle». Como usted recordará, hubo un ministerio angélico en el tiempo de la tentación de nuestro Señor en el desierto. Y ahora encontramos otro ministerio angélico en el huerto, cuando Satanás viene de nuevo para tentarle. Y solo Lucas relata este hecho.
Leamos el versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Solo el doctor Lucas nos dice que el Señor sudó grandes gotas de sangre. El Señor mostró una gran reacción física a la agonía y el conflicto que tuvo que confrontar. No podemos explicar lo que pasó y no nos proponemos tratar de explicarlo. Sin embargo, no nos impresiona tampoco en nada las explicaciones biológicas que se ofrece hoy en día. Nos damos cuenta que hay ciertos médicos cristianos que han dado unas explicaciones muy interesantes, pero aún así no estamos muy impresionados. Ahora, lo que yo sé es que Él derramó su sangre por mí, y por eso me inclino en reverencia y adoración ante Él. Una de las cosas trágicas del momento es que hay muchos muchachos que por muchos años han sangrado y han muerto en campos de batalla por todo el mundo. Pero, ¿cuántos de nosotros apreciamos de veras lo que ellos han hecho para mantener la libertad para nuestra patria? No nos impresiona mucho aquellos que protestan contra las guerras mientras ellos mismos se divierten tomando drogas. Pero hay una tragedia peor que esa. Cristo murió transido de dolor debido a nuestra condición perdida. Sangró y murió por nuestra libertad eterna. Jesús dijo en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Cristo amó tanto al mundo perdido que bajó hasta las profundidades del mismo infierno por darnos la salvación. Sin embargo, este mundo, que es precisamente el objeto de su amor, rechaza al Santo de Dios, al Salvador sin mancha, que fue hecho pecado por nosotros. Amigo oyente, ¿ha rechazado usted a Cristo? ¿Le ha despreciado? ¿O está usted agradecido por lo que Él ha hecho por usted? Párese en el polvo de Getsemaní y escuche. ¿Oye usted el sollozo de su alma? ¿Oye caer esas grandes gotas de sangre? Aquellas grandes gotas de sangre son como bombas de demolición, como bombas atómicas, si es que las escucha bien. Mire en el huerto junto a un olivo y ve allí al Salvador inclinándose en oración. Tomó allí la humanidad suya y la mía. Fue a la cruz y llevó en su cuerpo el pecado suyo y el pecado mío. Murió para que usted y yo pudiésemos tener vida eterna. Y pasamos ahora a otro aspecto. La traición de Jesús por Judas. Leamos los versículos 45 al 49 del capítulo 22 de San Lucas. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Este es el hecho más vil de traición que jamás se haya contado. Es vil y aborrecible. Judas conocía el lugar acostumbrado donde se retiraba nuestro Señor, y por eso pudo guiar hasta allí al enemigo. Ahora, un beso es un símbolo de amor y cariño, pero Judas lo empleó para traicionar a Cristo. Y esto torna aún más cobarde y repulsivo su hecho. Sería bueno que observemos que nuestro Señor, en su humanidad, no era tan diferente en sus rasgos físicos a los otros hombres. Según esto, era necesario identificarlo entre la multitud. Este beso, pues, señaló el momento en que Jesús fue entregado en manos de hombres pecaminosos. Leamos ahora los versículos 50 al 53 de este capítulo 22 de Lucas. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Los discípulos creían que esta era la hora propicia para usar aquellas espadas que se mencionan antes. Pero no era la hora de usar la espada, porque Jesús ahora estaba en camino hacia la cruz.
Las tinieblas y la luz se encontraron en la cruz de Cristo. Hubo 3 horas de luz, como lo vimos ya en Mateo, y 3 horas de tinieblas. Esta, pues, era la hora de las tinieblas, pues abarcó el tiempo de las últimas 3 horas. Las cosas estaban oscuras espiritualmente al comienzo, y el hombre hizo lo peor. Pero las últimas 3 horas, que se caracterizaron por la oscuridad física, estaban muy claras desde el punto de vista espiritual, porque aquella cruz llegó a ser el altar sobre el cual fue ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga copiosamente. Continuamos hoy, amigo oyente, considerando el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Y comenzaremos leyendo el versículo 54, que nos habla del arresto de Jesús y su conducción a la casa del sumo sacerdote. Leamos pues Lucas 22, versículo 54. Y prendiéndole le llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Es cosa peligrosa seguir al Señor de lejos. Y esto es lo que hizo Pedro. Jesús había sido arrestado y traído delante de Caifás, el sumo sacerdote que era más aceptable a Roma. Anás, su suegro, realmente era el sumo sacerdote según la ley mosaica. Primero trajeron a Jesús ante Anás, según cuenta Juan en su Evangelio. Y algunos hasta creen que Anás era quien realmente estaba tras el complot de matar a Jesús y que éste se había tramado en una reunión del Sanedrín. Bueno, aquí vemos a Pedro, pues, moviéndose hacia su caída vergonzosa. Seguía a Jesús desde lejos y luego se sentó entre quienes en realidad no debió haberse sentado. Veamos entonces lo que sucede en los versículos 55 al 57 de este capítulo 22 de Lucas. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo, «También éste estaba con él». Pero él lo negó, diciendo, «Mujer, no lo conozco». Mientras la farsa del juicio de Jesús se llevaba adelante, Simón Pedro se situó en un lugar expuesto a gran tentación. Primero, una criada le hizo negar a su Señor. Pedro se avergonzó de ser conocido como seguidor de Jesús en aquella situación. Amigo oyente, ¿no hemos estado todos nosotros alguna vez en una posición similar? Que Dios perdone nuestra cobardía y debilidad, así como le perdonó a Pedro. Continuemos ahora con los versículos 58 y 59 de San Lucas, capítulo 22. Un poco después, viéndole otro, dijo, «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo, «Hombre, no lo soy». Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, «Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo». Otro le señaló como seguidor de Jesús cuando trató de juntarse con otro grupo. Y una vez más, Pedro niega a Jesús. Y se aparta luego a un tercer lugar, y esta vez su debilidad de querer hablar demasiado fue lo que le metió en apuros. Su acento al hablar divulgó que era Galileo. Sigamos ahora con el versículo 60 de Lucas 22. Y Pedro dijo, «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Amigo oyente, si Pedro hubiera dejado las cosas como estaban, eso habría sido su fin. Habría terminado como terminó Judas Iscariote. Pero fíjese lo que sucedió aquí en los versículos 61 y 62 de Lucas capítulo 22. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Simón Pedro amaba a Jesús y era sincero cuando prometió serle fiel, pero no conocía su propia debilidad, no se conocía a sí mismo. Todavía no había llegado al punto de reconocer que en él, en su carne, no moraba el bien. Pedro aprendió más tarde por experiencia propia la verdad que escribió en su primera carta, capítulo 1, versículo 5, donde dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro lloró, amigo oyente, y estamos convencidos que estas fueron lágrimas de un arrepentimiento genuino. Cualquier hijo de Dios puede volverse a Él.
El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Simón Pedro era tan malo como era Judas. No le vendió, pero le negó. Ahora, la única diferencia que hay entre Judas y Pedro es que Pedro se arrepintió. Nuestro Señor oró para que la fe de Pedro no faltara. Luego, el doctor Lucas nos dice que nuestro Señor apareció personalmente a Pedro. Amigo oyente, Él es un Salvador maravilloso. Murió por nosotros y vive hoy para guardarnos. Y llegamos ahora a otro aspecto. Jesús es escarnecido y azotado. Leamos los versículos 63 al 65 de Lucas capítulo 22. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?» Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Los principales sacerdotes y ancianos llevaron a Jesús a la casa de Anás. Ahora, era ilegal detener a Cristo sin acusación, pero le detuvieron hasta cuando pudieran formular una acusación en una reunión del Sanedrín. Le arrestaron antes de que tuvieran un plan. Lo interesante es que su intención no había sido prenderle tan pronto como le prendieron. Judas había llegado donde ellos y les había dicho, «Mejor es que le prendan mientras pueden». Judas creía que el Señor podría salir de la ciudad, pero el Señor, por supuesto, no tenía ninguna intención de salir. ¿Se ha fijado usted alguna vez en las muchas cosas ilegales que ocurrieron en el juicio de Jesús? Fíjese usted, le arrestaron acusándole de violar la ley mosaica, cuando en realidad fueron los líderes religiosos quienes violaron la ley. Le juzgaron de noche, y eso era contrario a la ley mosaica. El sumo sacerdote, por su parte, rasgó su vestidura, lo cual, según la ley, le era prohibido. Además, llegaron a una decisión el mismo día en que Jesús fue juzgado, lo que también era ilegal. Los príncipes religiosos entregaron a Jesús en manos de los soldados romanos hasta cuando se hiciera una acusación formal contra él. Ahora, si la sentencia de muerte iba a dictarse, entonces los soldados tenían el derecho de jugar con el prisionero. Y el juego que jugaron con el Señor se llamaba mano caliente. Ahora, en este juego, cada soldado cerraba su puño enfrente del prisionero, que estaba con los ojos vendados, y le golpeaban. Y no era solo un soldado que le golpeaba. Luego se le quitaba la venda al prisionero y tenía que adivinar cuál era el soldado que no le había golpeado. Lo interesante es que de costumbre el soldado que golpeaba al prisionero se paraba detrás de él. Y por eso, pues no había forma en la cual el prisionero pudiera adivinar correctamente. Y así volvían a jugar este juego varias veces. Bueno, creemos que en este juego esos soldados golpearon la cara de Cristo hasta cuando se cansaron. Dudamos que alguien pudiera haberle reconocido después de semejante maltrato. En Isaías capítulo 52, versículo 14 leemos, «De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer». Le golpearon tanto, amigo oyente, que él tampoco pudo llevar su cruz más tarde. Ahora, en los versículos 66 al 69, vemos que traen a Jesús ante el Sanedrín. Leamos estos versículos 66 al 69 de Lucas capítulo 22. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, «¿Eres tú el Cristo? Dínoslo». Y les dijo, «Si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios». El Sanedrín le hizo dos preguntas a Jesús. La primera fue, «¿Eres tú el Cristo?». Ahora, si el Señor hubiera contestado que sí, podrían haberle acusado de traición porque a cualquiera que alegara ser el Mesías, Roma le consideraba como peligroso. Jesús, pues, no contestó su pregunta directamente, sino, en cierto sentido, se identificó como el Mesías, cuando dijo que un día se sentaría a la diestra de Dios. Leamos ahora los dos últimos versículos de este capítulo 22, versículos 70 y 71 de este capítulo 22 de Lucas. Dijeron todos, «Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios?» Y él les dijo, «Vosotros decís que lo soy». Entonces ellos dijeron, «¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca».
Esta es la base sobre la cual los príncipes religiosos se pusieron de acuerdo para crucificarle, pero esta no fue la base sobre la cual lo llevaron a la corte romana para ser acusado. Cuando fueron de una corte judía a una corte romana, las acusaciones cambiaron, como veremos en el capítulo 23. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 22 del Evangelio según San Lucas.